en línea con lo esperado por el mercado prácticamente, un leve descenso de 10.7 a 10.6. Banco Central Europeo mantuvo la tasa de referencia inalterada y reiteró la necesidad de desmontar el programa de compra de bonos para cierre de año. Con respecto a los Estados Unidos, cifras de inventarios mayoristas no crecieron en su medición preliminar del mes de junio, estancadas frente a una expectativa de mercado de aumento. Solicitudes iniciales de subsidios al desempleo se mantienen cerca de los mínimos históricos con 217.000, cerca de 3 años acumula este indicador en esos niveles, reforzando la idea de un mercado laboral robusto. Órdenes de bienes durables crecieron menos de lo esperado, solamente 1% frente a una expectativa de 3% luego de un retroceso importante del mes de mayo. Esto es simplemente en órdenes de bienes durables, es una medición preliminar, veremos cómo continúa el avance de este indicador, pero también, y al igual que cifras del sector inmobiliario, muestran algo de desaceleración. En lo que resta del día en los Estados Unidos se tiene agendada la colocación de tesoros a 7 años por un monto de 30 billones de dólares y en América Latina la publicación de la cuenta corriente en Brasil. Con relación a los últimos anuncios en este tema de la guerra comercial, el regulador en China tardó más eh, de lo necesario, digámoslo así, para dar vía libre a un acuerdo de adquisición de una firma china que se llama NXP del mercado tecnológico por parte de la estadounidense Qualcomm. Este retraso hizo básicamente que Qualcomm desistiera de esta transacción valorada en 44 billones de dólares y tuviera que pagarle entonces a NXP 2 billones de dólares por una terminación del acuerdo. Al mismo tiempo, en China, el Banco Central notificó a algunas entidades la reducción de exigencias de capital. Esto, en teoría, busca dinamizar el mercado del crédito y mitigar de alguna manera o ayudar a mitigar el impacto de la guerra comercial que tiene con los Estados Unidos. Y en este frente, el día de ayer había una importante reunión del presidente estadounidense y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, donde, de acuerdo al presidente de los Estados Unidos, habían alcanzado unos acuerdos preliminares para iniciar una negociación de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Debido a estos acuerdos preliminares, el presidente Trump prometió no imponerle aranceles a los vehículos europeos como había estado manifestando previamente. Al mismo tiempo anunció que estos acuerdos lo que van a buscar entonces, o estas conversaciones, reducirán los aranceles entre ambos países a 0%, eliminará otro tipo de barreras diferentes a las arancelarias y también eliminaría los subsidios a productos industriales, pues los subsidios al sector agrícola son muy sensibles, como ya hemos manifestado, sobre todo para países como Francia. Entonces lo que se habla acá es eliminar los subsidios al sector industrial, no al de agropecuario, eh, los subsidios que no estén tampoco, pues obviamente asociados al sector automotriz. Todo esto en cierta medida hace pensar que China en teoría se estaría quedando sola en su batalla comercial con los Estados Unidos, pero como es acostumbrado, ya en algún momento vimos que Estados Unidos había llegado a algunos acuerdos comerciales con China y luego pues se revirtió toda esta tendencia. Entonces, si bien es cierto hoy los mercados accionarios europeos respondían de buena manera a estos anuncios, pues lo mejor es dar un margen de espera para conocer un poco más los detalles de cómo van avanzando estas eventuales negociaciones entre los dos principales bloques económicos del mundo, que son Estados Unidos y la Unión Europea. Por otro lado, el presidente Trump le envió una carta al presidente electo mexicano Andrés Manuel López Obrador para acelerar las negociaciones del Telecan. En caso contrario que no puedan ser aceleradas, el presidente Trump volvió a advertir que podría tomar otro tipo de estrategia. Y con relación a México, una noticia interesante. Recientemente hubo una transacción en la que se opusieron varios accionistas de Banorte por considerarla que, digamos, no estaba alineada con sus expectativas o podía tener algo de conflictos de interés. Esta adquisición fue la compra de Interacciones por parte de Banorte. Banorte es el segundo grupo o el segundo banco más importante en México. El segundo grupo financiero más importante de México. Pues bien, ya dentro de las primeras movidas que está adoptando Banorte es la reducción de un 50% de la mano de obra en Interacciones, con el despido de 500 trabajadores, lo cual ya es inusual por sí mismo. Generalmente este tipo de adquisiciones, la reducción de personal de la compañía adquirida puede ser cercana a un 15%, aquí ya estamos hablando del 50% y además anunciaron que tenía la intención de hacer una reducción adicional más adelante de otros 300 trabajadores, lo cual sería casi el 80% de la planta personal que tenía Interacciones al momento de la transacción. Con esto, Banorte espera reducir los costos en cerca de un 65%.
En la parte de mercados accionarios el día de hoy, como manifestábamos, China nuevamente negativo, sigue con todos estos problemas de la guerra comercial. Europa amanece un poco más optimista, como vemos acá, valorizaciones cercanas al 0.5, 0.6%, exceptuando Alemania que tuvo un registro más fuerte. Pero como manifestábamos, hay que más bien ser un poco precavidos teniendo en cuenta lo volátil que pues es la forma de negociar del presidente estadounidense. Con relación a los temas accionarios, ha llamado la atención los resultados de Facebook que serán empleados en este momento por Natalia y esto ha hecho que los futuros del Nasdaq estén en terreno negativo. Y al mismo tiempo en Estados Unidos las automotrices casi de manera simultánea redujeron sus pronósticos de utilidades para este año. Aquí estamos hablando de las grandes en los Estados Unidos, Ford, General Motors y Fiat Chrysler. Y con relación a los mercados emergentes, una buena noticia por parte de Goldman Sachs, que espera que este rally de mercados emergentes del mes de julio sea el preludio de una recuperación más sostenida de aquí en adelante. La firma recomendó acciones y monedas latinoamericanas, así como los bonos de Brasil, Perú y Colombia, teniendo en cuenta el alto nivel de empinamiento de sus curvas relativo a otros mercados. Esto pues es interesante, veremos si continuamos recibiendo algún tipo de referencia favorable sobre los mercados emergentes. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Como lo mencionaba Daniel, ayer a cierre de mercado tuvimos los resultados de Facebook, los cuales decepcionaron enormemente a los inversionistas por estar debajo de las estimaciones que tenían y lo que pensaba el mercado que iban a ser las cifras operacionales para el segundo trimestre del año. El impacto que tuvo el escándalo por los problemas de privacidad fue alto. Los gastos totales aumentaron un 50% frente al segundo trimestre del 2017 y ascendieron a 7.400 millones de dólares, por lo que el margen operativo cayó un 44% durante este trimestre. El crecimiento en los usuarios activos fue de un 11%, que es el ritmo más bajo en casi 3 años para la compañía. Sumado a esto, los directivos anunciaron que la tasa de crecimiento de los ingresos seguirá desacelerizándose en el segundo semestre frente al aumento en los gastos que esperan que continúe también durante los próximos 2 trimestres. Como resultado, las acciones cayeron más de un 20% después del cierre de mercado y si continúa este sell-off que ya estamos viendo, pues caen cerca de un 20%, sería el más fuerte de toda la historia de la bolsa en Estados Unidos. A la fecha vemos que 215 compañías de las 500 que componen el Standard Poor's ya han reportado resultados referentes al segundo trimestre del año, con una sorpresa que pues el día de ayer veníamos observando que pues estaba cercano a los niveles de los 92, el 92%, pero con lo que fue la entrega de Facebook que decepcionó al mercado, pues esta fue ajustada al 89,25% frente a la cifra de la temporada anterior que fue del 82,19%. Para hoy están programados los resultados de Amazon, Chipotle e Intel. Después de cierre de mercado con Amazon se culminaría la entrega de resultados del grupo conocido como los FANGs y son los más esperados por el mercado al tener en cuenta que la acción se ha valorizado más de un 59% en lo corrido del año y es una de las grandes entregas esperadas por los analistas. En cuanto a los futuros del Standard Poor's, vamos a ver que continúa esta tendencia positiva. De hecho, ayer recibió un impulso adicional, acercándose a ese nivel de los 2.850, pero hoy vemos que está ligeramente por debajo de este nivel. Se mantiene el movimiento al alza y les recuerdo que el reciente máximo se ubicaría cercano a los 2.870 puntos y sería el nivel a controlar y monitorear durante las próximas jornadas. En cuanto al mercado de divisas, vamos a ver variaciones mixtas, sin embargo, la mayoría de las monedas principales se mantienen en el terreno negativo. Vemos caídas pronunciadas en el real de Brasil con un retroceso del 0,82% y el dólar australiano con una caída del 0,74%. En el terreno positivo, tan solo dos monedas lideran los avances, el won surcoreano del 0,62% y el dólar taiwanés del 0,20%. En cuanto al mercado de materiales básicos, la mayoría se mantiene en números rojos con un retroceso en el oro del 0,37% a pesar de esta, digamos que reciente fortaleza que está presentando el dólar frente a las principales monedas. Y en el mercado de petróleo lo que vemos es que ambas referencias del WTI y el Brent
generan tanto para el Brent, que es un avance del 0.14, y para el WTI un retroceso del 0.27 a esta hora de la mañana. En el tema petrolero estamos viendo una segunda jornada de recuperación. El día de hoy la noticia está por parte de Arabia Saudita, una decisión de frenar el transporte de petróleo a través, o bueno, cerca de las costas de Yemen, teniendo en cuenta los ataques que han venido recibiendo estos tanqueros por parte de rebeldes yemeníes. Recuerden que en Yemen hay un conflicto también geopolítico, el gobierno actual apoyado por Arabia Saudita y los rebeldes, en teoría, como dice Arabia Saudita, apoyados por Irán. Acá, este tema de la reducción en el transporte, pues está dando algo de incremento adicional o de presión alcista al precio del petróleo. Más adelante mencionó Arabia Saudita que reiniciarán los transportes una vez se recupere pues como el tema de seguridad a través de lo que ellos conocen como el estrecho de Bab el Mandeb. El petróleo reaccionó fuertemente luego de que se conociera el dato oficial de inventarios de petróleo, el cual mostró una caída de 6.1 millones de barriles, al igual que un retroceso en los inventarios de gasolina, que fue de 2.32 millones de barriles. Ambas cifras estuvieron por encima de las estimaciones de los analistas, por ende generó que el WTI pues alcanzara una vez más el nivel de los $69 y aparentemente confirmara ese cambio de tendencia positiva. Sin embargo, aunque tenemos esta primera señal, pues no ha logrado ser totalmente confirmada, dado que pues sigue estabilizándose por encima del nivel de los 68, pero no ha logrado alcanzar lo que sería la siguiente resistencia en los $70 el barril, por lo cual vemos que las noticias fundamentales y la latente amenaza sobre la producción de Estados Unidos, que sigue estando en máximos en 11 millones de barriles por día, son más fuertes que lo que fue el dato de inventarios, y por ende vemos que continúa la ligera fortaleza del WTI en el corto plazo, donde les recuerdo que se verá monitorear lo que sería el soporte cercano a los $67 el barril. Y los mercados de renta fija muestran una segunda jornada relativamente positiva. Ya el día de ayer habíamos identificado una corrección luego de los incrementos de tasas de interés, pero era tenue hoy. Los tesoros a 10 años de Estados Unidos están en niveles del 2,95%. Eventualmente estas conversaciones también de Estados Unidos y de Europa, en teoría abriendo el espacio para una conversación de índole comercial más amplia, pues puede haber estado en cierta medida generando esta tranquilidad. Sin embargo, recuerden que hoy también el Banco Central Europeo mantuvo su tasa de referencia inalterada, confirmando el desmonte del programa de compra de bonos a cierre de este año 2018 y tal vez donde el mercado estaba un poco más interesado era en cómo iba a evolucionar la política monetaria a partir del año 2019, algo que, digamos, no se dieron demasiados detalles. El presidente de la entidad simplemente se limitó a manifestar que la política monetaria el próximo año continuaba siendo eh, o continuaba teniendo un sesgo estimulante para la economía y de esta manera pues consideraba que la inflación iba a llegar lentamente a los objetivos del 2% o algo por debajo del 2% como lo tiene el Banco Central Europeo a diferencia de la Reserva Federal. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden tal vez lo más relevante, publicación de utilidades de Facebook que no le gustaba a los inversionistas y que generó esa fuerte corrección en el precio de la acción el día de hoy o que por lo menos en las operaciones antes de mercado está generando esa fuerte corrección. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia donde pues no hay anuncios relevantes del día de hoy. Tenemos la publicación de utilidades de Cemex Latam que abordará Natalia próximamente. Iniciando con el índice Colcap, vemos que la tendencia bajista que era mostrada por parte de nuestro indicador técnico, pues se profundizó durante la jornada anterior con el ataque al nivel de los 1530 puntos a la baja. Vemos que se dio una explosión de volatilidad durante la jornada anterior, se atacó ese nivel de los 1530 y vemos que cerró sobre el nivel de los 1525 y vemos apertura también sobre este mismo nivel. La tendencia estructural ha disminuido un poco la fuerza que ha tenido durante las últimas jornadas, y lo que vemos es que la mayoría de las acciones durante la jornada anterior
registraron retrocesos importantes, lo que fue la caída del Grupo Sura con una caída del 3.64% e ISA con un retroceso del 3.09%. La única que se valorizó durante la jornada fue Promigas con un avance del 2.78%. Como le mencionaba Daniel, el día de hoy tuvimos antes de la apertura de mercado lo que fue la entrega de resultados referentes a Cemex Latam, tanto, tuvimos los resultados como fue el holding grande en la cementera en México, como los resultados de Cemex Latam. En esta nueva publicación de resultados se ve una contracción tanto en ingresos como en márgenes de operación y de rentabilidad para la cementera, lo que en conjunto ocasionó una caída en la utilidad neta del 77%. Los ingresos totales vemos que disminuyeron y se contrajeron en un 8,2% durante el trimestre, dada la caída en los volúmenes despachados en los tres segmentos de producto, lo que fue cemento, concreto y agregados, con retrocesos del 8%, 14% y 12% respectivamente. La continuación del programa Value Before Volume que sigue aplicando la compañía generó un aumento en los precios de cemento gris del 3%, lo que no se vio reflejado en un mayor margen de rentabilidad, por lo cual también en Colombia vemos que los volúmenes siguen contrayéndose en medio de un aumento continuado de los precios de cemento gris, que para junio aumentaron un 8% en moneda local y un 11% en dólares. De hecho, pues, y como les mencionaba, esta contracción tanto en ingresos como lo que fue un ligero retroceso en los costos generó que la utilidad bruta retrocediera un 16,7% y por ende tenemos un EBITDA que se contrae casi un 20% por ese aumento en otros gastos que vemos aquí de manera pronunciada. El segundo trimestre pasaron de $836.000 a $4.668, con lo cual los dos factores principales a los cuales atribuye la compañía es la huelga de trabajadores en Panamá, que duró 30 días y ha sido la huelga de construcción más prolongada a nivel nacional, y el segundo, lo que fue la situación en Nicaragua, que está impactando la actividad económica del país y puntualmente lo que sería el sector de construcción. Por ende, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta se contrajeron un 68% y un 77% respectivamente para el segundo trimestre. El único dato que se rescata de la entrega es el flujo de efectivo, que alcanzó los 46 millones de dólares y que es un 60% mayor en comparación al mismo trimestre del 2017. La deuda neta se redujo en 47 millones, pero lo que vemos es que desde las cifras operacionales, lo que son las ventas netas, los despachos y los volúmenes que siguen siendo fuertemente impactados durante el trimestre, pues no se ve mejorías para la compañía. Esperan continuar generando flujo de efectivo libre, esperando recibir cerca de 30 millones de dólares por la venta de su negocio de distribución de cemento en Brasil, pero pues este sería un evento, digamos que muy puntual, que se daría durante la segunda mitad del año, pero que vemos no podría, digamos, que aportar o mejorar algo las cifras puntualmente operacionales. En otras noticias corporativas ya relacionadas con ISA, el día de ayer, a través de información relevante, fue publicado los resultados de la colocación de bonos ordinarios del primer lote por parte de la compañía. Se adjudicaron 500 mil millones de pesos frente a una demanda de 1.87 veces este monto. Los bonos ofrecidos fueron en tres series indexadas al IPC con plazos de 9, 15 y 25 años. El 100% de los recursos serán utilizados para financiar inversiones de la compañía. El día, como les mencionaba en la jornada anterior, esta fue una de las acciones más golpeadas, con lo cual vemos una primera señal de posible cambio de tendencia a la baja. Veíamos cierta estabilidad sobre este rango de negociación entre los 14.000 y los 14.500 pesos, pero pues será interesante monitorear este movimiento a la baja el día de hoy, lo que sería confirmación de esta tendencia si logra atacar y digamos que consolidarse por debajo de este nivel de los 13.800 pesos. Y finalmente, ya en noticias relacionadas con Canacol, se publicó un reporte de adición de reservas de gas natural convencional para la segunda mitad del año, luego de los recientes descubrimientos en los tres pozos Pandereta 3, Chirmía 1 y Breva 1, ubicados en el Valle del Magdalena, en Colombia. Se registraron aumentos en ciertas categorías de reservas como resultados de la perforación en estas ubicaciones, donde la compañía pues tiene una participación del 100%.
Y pasando con el peso colombiano, vemos que continúa la tendencia negativa. Por el momento, pues se mantiene sobre la segunda banda del indicador. En apariencia, lo que sería un dólar que parece estar recuperándose frente a las principales monedas, pero por el momento, pues el peso colombiano se mantiene resiliente a este movimiento. Vemos que los niveles en el mercado intradiario a monitorear siguen siendo los mismos, los 2.900 pesos como nivel Fibonacci al alza y el soporte que estaría cercano a los 2.870 pesos. Y finalmente en lo relacionado con los test del 2024, vemos que estos cerraron sobre el 6.18 y tiene una apertura sobre este mismo nivel. Continúa tendencia positiva en términos de tasa sobre la primera banda del indicador, no ha alcanzado y no ha podido sobrepasar el nivel del 6.20, pero pues se debe seguir monitoreando el nivel del 6.14 y el 6.10 como soportes para el corto plazo. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.